Antes, Felipe, lo que me queda claro del acuerdo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la CPS, Felipe, que se sentaron en la mesa, hay que decirlo, después de la intervención de Sanitas y de la nueva EPS, fundamentalmente es que, pues, de lo que nos dice el ministro, habrá que ver qué pasa con el texto en el Congreso, pero de lo que nos dice el ministro, realmente veo que lo único que cambia es que los giros no van a ser a las EPS, sino que va a ser directo a clínicas y hospitales y médicos y laboratorios. ¿O ¿Sabe no sé que de la entrevista con el doctor Jaramillo, con el ministro, yo veo tres cosas? Primero, hay que celebrar que hablamos con un ministro ponderado, porque él en el Congreso a veces lo hemos visto muy exaltado, hoy lo vi bastante ponderado. Segundo, todo va a cambiar, nada va a cambiar para que todo quede igual. Es decir, el cambio que explicó el ministro con respecto a las EPS es mínimo, pero por lo que él explicó, el sistema va a seguir funcionando igual a como venía funcionando. Digamos, cambia el tema de los pagos. Para el paciente no va a cambiar. Correcto, pero bueno, pues que cambie para ellos, pero no cambie para el paciente. Me parece que es una buena noticia que tenemos que celebrar los pacientes de las EPS. Y tercero, el tema del tarifario. Fíjese usted que la noticia para resaltar ahí es que es una referencia. No va a ser de obligatorio cumplimiento, sino para el tema del SOAT. Del SOAT y para una catástrofe. Entonces, digamos que de la entrevista con el señor ministro, pues resaltemos que lo que nos dio fue buenas noticias. Sí, mire, Héctor, me quedan dudas sobre dos cosas, Héctor. La conciliadora del gobierno es la que estábamos esperando. Pero venga, Héctor, solamente una cosa. Ahora, necesitamos que cumple, ¿no? Porque es que a mí, yo sí estoy molesto con el tema de que cumple. El tema de hacer un acuerdo vamos a presumirle la buena fe, ahí están las grabaciones, sí, hay que ver las grabaciones. Pero es que ayer han pasado cosas. Perdóneme la expresión, la faltoneada fue muy grande. Sí. O sea, en el tema de pensiones, pues los que Héctor, hemos estado defendiendo las reformas y tal, yo francamente me siento muy molesto con esa cosa del presidente, Héctor, de que no cumpla el acuerdo. Antes de que usted me dé su explicación, que me parece que es fundamental, yo quedé con la idea, y fue la tesis del gobierno, de que el sistema de salud en Colombia era un desastre. Entonces, si no va a cambiar nada, ¿de qué se trata la reforma? No entiendo, Héctor. Sí. No sé. Yo sí creo que hay unas cosas que la verdad es que el gobierno las había sostenido siempre y las estaba sacrificando por estar empeñado en acabar con las EPS. ¿Qué eran cuáles? Una que no necesita reforma porque es que es una política pública de salud, que es esta, digamos, de privilegiar el tema preventivo, o de promover el tema preventivo de salud, que es una cosa además en la cual todos estamos de acuerdo, en fin, habrá diferencias de cómo se hace, pero en eso estamos todos de acuerdo, que ojalá lleguen equipos médicos primero a las zonas apartadas, que es como el segundo punto, pero que lo hagan yendo a la casa de la gente para buscar esto que ellos dicen, que hagan la mamografía y que el antígeno prostático y todas estas cosas que seguramente ayudarán a prevenir enfermedades o a combatirlas a tiempo, y en lo que estamos de acuerdo. Seguramente también, y yo espero que sea así, habrá alguna directriz para que el servicio se preste en mejores condiciones en zonas marginadas, en zonas rurales, en municipios pequeños, incluso en zonas de las ciudades donde la dotación de infraestructura no es de buena calidad, y que haya una mejor distribución, digamos, del servicio de buena calidad que disfrutamos algunos en las ciudades. El tercer punto es que la plata la maneje el Estado directamente, sin la intermediación de las EPS. En ese punto también prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo. Me imagino que el cuarto punto, que pues prácticamente no se mencionó, pero que es muy importante, que es el tema de la formalización del trabajo de las personas que prestan sus servicios en el sector salud, que tienen una condición bastante precaria. En todos esos elementos estaba prácticamente todo el mundo de acuerdo, y la gran discusión, así como en las pensiones era el umbral, aquí era si el paciente mantenía su relación con la EPS o si por el contrario quedaba en una cosa ambigua en la cual no sabía a quién hablarle ni a quién pedirle el servicio, etcétera. Parece que en esto último el gobierno concede,
y le mejora las condiciones económicas a las EPS. Seguramente Aurelio, por ejemplo, ahorita nos dirá que realmente es una reforma para beneficiar a las EPS. Y sí, porque el negocio de las EPS se volvió muy malo y ya nadie lo quiere hacer en las condiciones actuales. O se mejora o pues simplemente se van del negocio. Así de sencillo. Entonces, me parece que vamos avanzando bien, pero pues yo sí francamente quiero saber si a esta vez el gobierno tiene una sola voz o si el presidente de la República va a hacer mañana una locución diciendo que él insistirá, Héctor, en que las EPS desaparezcan. Pero Andrés, el presidente estuvo en esa reunión en la que se llegó a este acuerdo. Claro. Entonces, y estuvo en las reuniones también con los... ¿Cómo va a cambiar de posición así si él está de acuerdo con lo que se acordó? Pero Ricardo estuvo almorzando con los liberales del Senado allá en la Casa de Nariño cuando acordaron bajar el umbral a 2.3 y luego sale con su cosa de volver a 4. Entonces, mire, esta noticia y esta entrevista con el ministro Jaramillo, esto es una excelente noticia, digamos, por sí misma es una excelente noticia, porque un poco a los trancazos, digamos, pero eso no está mal, así funcionan las democracias con separación de poderes, un poco a los trancazos nos vamos acercando hacia una reforma que realmente sea buena y que realmente que no destruya nada, que mantenga las cosas buenas, que haga algunos cambios. Mire que por ejemplo con eso del giro directo que para el gobierno parece ser una cosa central, como filosóficamente clave, y es que no haya manejo de recursos públicos por parte de entidades privadas, parece que en eso hay acuerdo. En la cuestión de la dignificación laboral, los puntos que mencionaba Héctor, entonces nos vamos acercando a un sistema en el que se mantengan las cosas buenas y se hagan algunos cambios. La cuestión entonces, vuelvo y en esto de acuerdo con lo que acaba de decir Héctor, es que el valor de la palabra del gobierno queda un poco en cuestión después del incidente de ayer, y el valor de la palabra en cuanto a esto, en cuanto a acuerdos legislativos, queda un poco en cuestión. Entonces, pues no sé, esperemos que sí se cumpla en este caso, porque el rumbo que se está recorriendo es un buen rumbo. Entonces habrá gente, yo veo gente por ejemplo en las redes sociales esta mañana diciendo, no, pues entonces no va a cambiar nada. Lo único que va a pasar es que le cambian a las EPS de nombre. No, pues digamos, sí hay unos cambios, pero si eso es así, yo lo celebro. Es decir, porque ahí había unas cosas buenas que había que mantener, y en la medida en que las mantengamos, el país se beneficia. Sí. Pues yo sí esperaré el texto, porque últimamente dicen una cosa un día, otra. Últimamente no, hace ya varios meses. Este primer texto sí dice lo que explicó el ministro. Yo esperaré el texto radicado en el Congreso. Es otra cosa. Esperaré el texto radicado en el Congreso para celebrar. Sí. Porque lo que sí veo inmediatamente es pues que el sentimiento de los médicos, de los trabajadores de la salud, que se expresó el pasado 21 de abril en las calles, pues por lo menos fue escuchado en el gobierno, por lo menos en el ministro de la Salud, y sobre todo exacerbado ayer cuando vieron ese tarifario que realmente era ofensivo, ofensivo para la profesión. Entonces yo esperaré el texto del decreto y veré efectivamente del decreto primero del tarifario, porque es que ellos están en mora de presentarlo, y leeré con cuidado si efectivamente no es vinculante, sino si es una referencia. Es lo que dice. Y segundo, espero el proyecto de ley radicado en el Congreso. A mí sí me quedan muchas inquietudes, Ricardo, pero la principal es cuál fue la razón, cuál es el motivo que llevó a la EPS a abandonar la lucha por defender el sistema a la salud. Y quiero dejar simplemente planteadas dos preguntas que se están haciendo dos congresistas muy juiciosos y que han estado atentos al debate de la reforma a la salud. Y una la hace la congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia. Dice ella, voy a citarla: me preocupa que para salvarse de las expropiaciones que hace el gobierno comprometan la calidad de salud en un sistema que estaba funcionando. Eso pasó, las EPS renunciaron a la defensa de la salud porque el gobierno las asustó con lo que Sanitas llamó expropiación directa, y la otra la hace Andrés Forero, y es si resultó efectiva la amenaza del gobierno del presidente Gustavo Petro a las EPS con el fantasma o el coco de la supersalud. Camila, lo que pasa es que las EPS siempre estuvieron de acuerdo con la intervención de Sanitas. Viene esto, eso sí es un hecho cronológico. Interviene el gobierno Sanitas y después de eso las EPS alineadas van al gobierno y se sientan y logran acuerdos, lo cual no está mal. Pero Ricardo, en las mesas de trabajo,
es bueno para los pacientes, independientemente de lo que pasó o las razones que tuvieron para sentarse o no con el gobierno, si al final del día el resultado es bueno para los pacientes, tendremos que esperar. Pero en la mesa de trabajo, en las mesas de trabajo que tenían las EPS con el gobierno para la reforma, siempre expresaron que estaban de acuerdo con el giro directo. Ellos nunca dijeron que no estaban, que querían ellos tener la plata. Ellos estaban tranquilos con la función de ser aseguradoras y que los recursos fueran girados directamente a las IPS. Ellos nunca se opusieron, así como nunca se opusieron a lo que le planteó el presidente y los acaba de contar el ministro, de hacer una labor en salud preventiva. Pero Ricardo, déjeme decirle, esta entrevista para mí es la prueba reina de una especulación y un rumor que existía desde hace rato en los mentideros políticos, y es que el ministro Jaramillo era rehén de la reforma presentada por la ministra Corcho, y rehén también de una característica indeseable del presidente de la República, y es su incapacidad de decir: hombre, me equivoqué, vamos a enmendar. El presidente no tiene reversa, ese cambio no lo tiene el presidente. Entonces, la ministra Corcho embarcó al gobierno en una reforma estructural de muchísimos artículos, con muchísimas discusiones, y el presidente en distintas mesas decía: yo necesito es una reforma chiquita, que acotada, que vaya a los temas centrales que he planteado, pero que es salud preventiva, que son los giros directos, etcétera. Entonces, paradójicamente, el que se hundiera la reforma es la mejor noticia para el ministro Jaramillo, porque lo libera para hacer una reforma razonable, una reforma posible. Y de él, pero ahora, frente al tono, Luis Ernesto, es otro. Hay una instrucción. Es otro tono. Ojo, esto no es generación espontánea. Hay una instrucción desde Palacio de Nariño para que los funcionarios moderen su manera de... Es que el ministro Jaramillo era el más incendiario de todos los ministros. O sea, en los debates en el Congreso, el presidente era un moderado comparado con el ministro. Entonces, cuando es normal, digamos, en las democracias, que los presidentes tengan un tono más político y los ministros traten justamente de moderar, de organizar, lo que le toca al ministro Velasco constantemente, pero aquí el ministro Jaramillo lo que hacía era echarle más gasolina al fuego, y claramente el cambio de tono pues refleja primero que está liberada esa reforma, pero yo en esto voy a coincidir con María Consuelo, y es que es muy difícil uno creerle a ese cambio de tono también, o creerle a las buenas intenciones cuando hacen un acuerdo y al día siguiente lo deshacen. Entonces, eso le está pasando a muchas personas. Pero acuérdese que en Palacio, a ver los textos, esperemos a ver entonces qué es lo que radica. En Palacio hay una instrucción del sector moderado que tiene poder. ¿Cambio de tono? No, pues el cambio de tono del ministro Jaramillo es fundamental. O sea, yo aquí lo escucho muy distinto al ministro Jaramillo. Muy moderado, pero ¿cuánto le va a durar? Es la pregunta. ¿Cuánto le va a durar? No sé. Hay que oírlo. Veremos. Mañana. Yo sigo preguntándome si las marchas del 21 tienen que ver eso, porque ahí se vio lo que está pensando el país, no será parte del país. Entonces, es importante. ¿No será que las marchas, a pesar de que el señor presidente trató de minimizarlas, y sí surtieron un acuérdese Felipe, que esta era una semana de reflexión. Recuerde el trino de Laura Sarabia. Esta era una semana para reflexionar, para la autocrítica. Semana de reflexión. Recuerde el trino de Laura Sarabia. Pero lo importante al final del día es que digamos que no sea una mentira. No, y faltan sectores, digamos, aquí falta vincular a los pacientes, escuchar a los médicos. No, pero claro. Aquí hay un pedazo grande del sector que no ha sido escuchado, Aurelio. Sí, yo realmente veo unas ausencias muy notables. Me parece que empezaron por el revés, en la concertación que aquí todo el mundo está celebrando. Y si hay que celebrar, entonces empezaron por el revés. Porque los actores fundamentales del sistema, ¿cuáles son todo el sector de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, etcétera. Son también los pacientes. Y esos quedaron de último. O sea, primero acuerdo con las EPS y después llevo a la Academia de Medicina y llevo a las sociedades científicas y llevo a los pacientes y les digo, estos son los inamovibles con las EPS. No me parece que sea realmente la forma como haya que empezar la tan celebrada concertación esta mañana. Y dentro de esa concertación con las EPS y por la entrevista del doctor Jaramillo, yo infiero cosas como las siguientes. Sí, hay EPS que están concentradas en algunos sitios del país. No va el decreto o el proyecto o la ley a que tengan que prestar una atención acompasada con las regiones, digamos, hoy más vulnerables en materia de atención en salud. O simplemente
venga, las asimilo como gestoras de salud y vida, acorde como están, y no van a tener que hacer un esfuerzo para ganar la remuneración que van a tener. Me quedan demasiados vacíos en esta concertación. Bueno, digamos que Héctor Rivero ya había anunciado lo que yo iba a decir. No sé si lo desolucioné o lo confirmé, pero bueno, es lo que yo pienso sobre esta concertación enrevesada, Ricardo, al revés. Esto no va a cambiar. De último, los pacientes y los médicos. 9-4, y Álvaro, primero, para finalizar. las empresas. Esto no va a cambiar porque es un éxito para el gobierno. ¿Qué lo van a cambiar? Este éxito es posible gracias a que la oposición equivocadamente hundió la reforma en el Congreso y le dejó las manos libres a Petro para imponer sus condiciones por decreto y con intervenciones. Se sabía que el gobierno no quería acabar las EPS para crear un seguro social. Eso era una tesis catastrofista y real. Yo con un solo dedo de frente vengo diciendo aquí desde hace un año que era una estrategia de negociación. Lo que quería el gobierno, y eso era evidente, era quitarle el manejo comercial de la plata pública de la salud a las EPS. Y eso lo logra terminando la integración vertical con el giro directo y con verificación del servicio para pagarles o no. Mire, la prueba es que Sura, que es una EPS similar en tamaño y en problemas a Sanitas, tomó una estrategia distinta. Hace varias semanas dijo que estaría dispuesta a considerar convertirse en gestora. Eso fue antes de la intervención de Sanitas. Sanitas tenía la posición totalmente contraria, la más radical de pelea con el gobierno, en los medios, en el Congreso. Desafío. Mire cómo está Sura ahora y cómo está Sanitas ahora, porque Sura entendió una realidad política y una realidad del sistema que había que evolucionar y que había que volver buen negocio. Ya construyeron sus clínicas con este sistema. Ya se les permitió, a base de plata pública, construir unas clínicas que se pagaban con créditos, que se construían con créditos, y con esa plata pública se pagaba y al final quedaban en el patrimonio de las EPS. Por eso esas EPS hoy en día tienen unos patrimonios gigantescos. Ya lo lograron. Lo que se tienen que hacer es dedicarse al negocio de clínicas por una parte y de EPS por la otra, sin estrangular al resto del sistema, las pobres IPS que están por fuera, sí, que les pagan de últimas o muy tarde. Entonces, sí, Petro obviamente, ¿qué iba a considerar? Acabar las EPS y empezar a construir de cero. Lo que quería era negociar. Como hundieron la reforma, le dejaron las manos libres y ahora va a hacer un proyecto de ley ya con control de la situación, con aprobación de la CPS, manejándola sin afán y manejando la situación. Dolorosamente un error político de la oposición muy grande. Yo lo veo distinto. Leer mal a Petro, y esto es un éxito para Petro. Yo creo que el gobierno perdió 2 años, porque si hubiera hecho esto hace 2 años, hubiera avanzado mucho más rápido todo. 907, ya regresamos en Mañanas Blue.